La escena del crimen la podemos denominar como aquel lugar en donde se presume que se ha producido un hecho delictivo y que por ende amerita una investigación policial posteriormente. El término de la escena del crimen puede llegar a ser muy amplio, puede tener varios aspectos que nombrar dentro del concepto, pero en este momento vamos a hablar en cuanto a la importancia que genera en gran parte de la investigación criminal la escena del crimen, ya que esta es la base o la estructura principal de una investigación criminal, puesto a que si no hay una escena del crimen, la investigación criminal no tendría ninguna función. Los indicios se clasifican en 6 tipos y estos 6 tipos tienen también subclasificaciones. El primer indicio que encontramos es el indicio por su naturaleza. El principal de estos es el indicio físico, que hace referencia a todos los objetos manejables que tengan un uso o no dentro de la escena del crimen, pues son también parte importante de estos indicios, como por ejemplo un cuchillo, una pistola, un casquillo, un vaso, una piedra, cualquier objeto que pueda ser manejable dentro de la escena del crimen. Ahora hablaremos un poco de lo que son los indicios químicos. Todos los indicios químicos son aquellos que pueden ser identificables por medio de sus elementos constitutivos. Estos suelen presentarse en estados líquidos o en estados sólidos, como por ejemplo todos aquellos explosivos que son utilizados por delincuentes para cometer un hecho delictivo, representan una gran importancia dentro de los indicios químicos, ya que estos primeros tienen que ser estudiados por los investigadores para recolectar un poco de muestra de cada uno de los explosivos o de los componentes que tienen estos explosivos, para poder entonces saber qué cantidad y qué material se utilizó para realizar dicho explosivo, para entonces posteriormente poder dar con la persona responsable de haber creado tal. Por último, vamos a hablar de lo que son los indicios biológicos. Los indicios biológicos se tratan de todos aquellos fluidos corporales que se encuentran dentro de la escena del crimen o dentro de las víctimas que están dentro de la escena del crimen. Tales como saliva, sangre, heces fecales, orina, semen. Todos estos pueden dejar rastros del agresor o del presunto agresor dentro de la escena del crimen o de nuestra víctima en una escena del crimen. Luego de esto, estos materiales que encontramos dentro de la escena del crimen nos van a permitir identificar al agresor y también la relación que hubo entre ambos por medio de el principio de intercambio, donde siempre hay moléculas que se intercambian entre el agresor y la víctima, lo que deja siempre rastro para hacer una investigación. Este tipo de indicios comprenden de una gran importancia, ya que de ellos podemos extraer todas las muestras de ADN e identificar al sujeto que ingirió algún tipo de agente vulnerante de la víctima y que haya provocado posiblemente una violación, una muerte a una persona. Dentro de la escena podemos señalar diferentes tipos de indicios por su estado. Uno de ellos serían los indicios fijos, a cuales esto se les llama porque tienden a no poder separarse de la escena, ¿verdad? Estos indicios son fijamente en el lugar donde ocurrieron los hechos. En la siguiente imagen podemos observar tipos de indicios encontrados en la escena, ¿verdad? Obviamente no se pueden descartar ningún tipo de indicio que se encuentre dentro de ella. Igualmente no podemos señalar directamente de qué se trata. Posiblemente sea un homicidio, posiblemente un suicidio, entre otros. Pero dentro de este podemos señalar lo que son los indicios palpables, que son todas aquellas pistas que el investigador puede descubrir en el sitio de los hechos, mediante la observación atenta al lugar. Se refiere a todo lo que es posible encontrar a una simple vista, ¿verdad? Luego de esto se procede a colocar números a medida que se va encontrando los indicios de la escena. Indicios latentes. Incluye todos los indicios que precisan al uso instrumental especial, es decir, se necesita de un instrumento específico para observarlo y para descubrirlo o para tomar muestra de ellos. Seguido
podemos también mencionar lo que son los indicios transitorios. Estos no duran mucho en la escena porque se descomponen con el pasar del tiempo. Es decir, que para tomar muestra de alguno de ellos se debe actuar rápidamente o en los pocos días de haberse descubierto una escena de un crimen. Por ende, de no trabajar directamente o a velocidad, se pueden perder muchos de estos tipos de indicios que pueden incurrir más adelante en demostrar qué sucedió en el acto. Podemos señalar también lo que son los indicios definitivos. Son aquellos que permanecen inalterados con el transcurrir del tiempo y no pierden sus características desde que sean almacenados de forma adecuada. Es decir, que al tomar una muestra o un indicio fijado correctamente de una manera adecuada, se puede preservar al 100% todos sus detalles, llevados a un laboratorio para más amplitud y así encontrar en estos respuestas. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Hernán Franco. Voy a hablarles sobre los indicios por el lugar en que se encontraron. En el lugar de los hechos podemos observar que vamos a encontrar todos aquellos indicios encontrados en la escena donde se aconteció el hecho delictuoso, se encontró el cuerpo de la víctima o se planeó y se ejecutó el delito. En este mismo rubro de la clasificación del indicio, por el lugar donde se encuentra, hablaremos también aquellos que son encontrados en el cuerpo de la víctima. Los indicios hallados sobre el cadáver, sea fresco, putrefacto o fragmentos óseos, ayuda en primer lugar a identificar la víctima, luego a conocer la causa de la muerte y el último trata de identificar el asesino. Por el lugar donde se encuentra en zonas aledañas se refiere a la ruta de ingreso y escape usada por los delincuentes para entrar y salir de los hechos. Vamos a hablar sobre el cuerpo del victimario. Los sospechosos de cometer un delito pueden ser requeridos para buscar en su ropa o en su cuerpo indicios de la comisión del delito. Por ejemplo, acá observamos que la imagen que tiene la persona, en este caso el victimario, un aruñazo, que precisamente esta lesión sea analizada de esta manera, podríamos nosotros, bajo principio de intercambio, pondríamos nosotros también buscar bajo las uñas de la víctima precisamente el resto del piel que podría ser analizado y darnos precisamente esta interacción, y una vez comprobado ya se ha puesto dentro del proceso para compartirse el indicio en prueba. Indicios por su origen. Entre estas tenemos la evidencia pericial. Es el dictamen elaborado por un especialista forense sobre un indicio en particular. Un informe de balística es un ejemplo claro de esta. Está la evidencia testimonial, es la proporcionada por los testigos que presenciaron los hechos o que pueden aportar elementos muy importantes para la investigación. Esta se considera como evidencias semiplenas, ya que pueden ir acompañadas de algunas evidencias materiales. Evidencia por confesión. Esta es aportada por el delincuente y debe ir acompañada de evidencia física que permitan descartar una autoinculpación en pro de favorecer el verdadero delincuente. Evidencia por reconocimiento. Es la aportada por la fijación fotográfica, planimétrica y narrativa. Aportan datos muy valiosos sobre la escena de los hechos, los indicios encontrados y factores temporales. La evidencia por reconstrucción se da a partir de los indicios aislados. Se pueden llegar a una explicación satisfactoria que los englobe a todos y que dé cuenta del estado en que se encontró cada uno de los indicios. Indicio por el momento en que se produjo el antecedente.
Son aquellos generados antes de cometerse el delito investigado y suelen aparecer o encontrarse en los accesos de la escena de los hechos. Concomitantes se genera durante el hecho y son los más importantes porque se relacionan directamente con lo acontecido. Consecuentes se genera con posterioridad del hecho. La mayor parte se produce cuando el malhechor intenta ocultar el delito cometido. Indicio por capacidad probatoria. Evidencia directa es aquella que nos permite establecer las relaciones directas entre los tres componentes esenciales que son la víctima y la escena, el victimario y la escena y la víctima con el victimario. Evidencia indirecta por sí sola no puede probar el hecho, requiere de otras evidencias para llegar a una idea de cómo se produjo la situación analizada. Evidencia legítima son aquellas evidencias que se han recuperado en la escena del hecho y son apegadas a la legislación. Se han recolectado y analizado según los principios científicos aceptados y han respetado la cadena de custodia.